Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos Ambrosio de Austria Este. Él fue un príncipe italiano que sufrió de una salud muy delicada. Por esta razón, su familia le destinaría a desempeñar una carrera eclesiástica, llegando a ser arzobispo de Esztergom y primado de Hungría, llegando a tener un destacado puesto dentro de la Iglesia y de la administración del Reino de Hungría. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda. Carlos Ambrosio Fernando José Juan Bautista de Austria Este nació el 2 de noviembre de 1785 en el Palacio Real de Milán, en el Ducado de Milán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Fue hijo del archiduque Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena y de la esposa de este, la archiduquesa María Beatriz de este. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Carlos Ambrosio el penúltimo de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, su padre ejercía como gobernador del Ducado de Milán, mientras que su madre era la única descendiente que quedaba de la casa este. Pero ante la ley sálica que existía dentro del Ducado de Módena y Reggio, su progenitora no podía heredar tales dominios cuando se produjese la muerte del padre de esta, el duque Hércules III. Por esta razón, su familia ideó el casamiento entre las casas Este y Habsburgo-Lorena, con el fin de crear una nueva rama familiar que gobernase en dicho ducado, la dinastía Austria-Este, siendo el casamiento de sus padres ideado para que los hijos varones que naciesen de esta unión fuesen los herederos legítimos del Ducado de Módena y Reggio. El recién nacido sería descrito como un niño demasiado pequeño y débil en el momento de su nacimiento. Incluso muchos pensaban que ante su gran debilidad, este acabaría falleciendo durante la infancia. Por esta razón, se pensó que si por alguna casualidad llegaba a edad adulta, sería destinado a desempeñar una carrera eclesiástica, al ser un niño tan delicado. Pese a que muchos pensaban que no llegaría a sobrevivir a la infancia, el príncipe iría creciendo contra todo pronóstico, algo que sorprendería no solo a su propia familia, sino también a distintos miembros de la corte que no tenían ningún tipo de esperanza sobre él. El niño recibió sus nombres Carlos Ambrosio en honor a los santos patronos de la archidiócesis de Milán, siendo esto un intento para que su familia tuviese un acercamiento con el pueblo y con el clero milanés, además de sentar las bases de su padre como gobernador de dicho ducado. El príncipe crecerá en la corte milanesa junto a sus hermanos, iniciando su educación basada en letras, idiomas, literatura y religión, pero su crianza y educación se ven afectadas por el estallido de la Revolución Francesa, donde los monarcas franceses fueron encarcelados y ejecutados, perdiendo así a su tía paterna, la reina María Antonieta, quien era hermana de su padre, sino la ejecución de su tía, un hecho que afectó mucho a la familia Austria Este. La familia Austria Este observaría desde su ducado cómo se iba desarrollando la Revolución Francesa, hasta que finalmente la ciudad de Módena fue tomada por las tropas francesas, que eran dirigidas por el general Napoleón Bonaparte. La ocupación francesa ocasionó que su abuelo, el duque Hércules III, fuese apartado de la gobernación, uniéndose así el ducado de Módena y Reggio a los otros territorios que iban siendo ocupados por las tropas francesas en la península itálica, surgiendo así la República de Cispadana. Pero en el año 1797 dichos dominios se acabarían anexionando a la República de Cisalpina, la cual
Duró hasta el año 1802. Mientras las tropas francesas iban invadiendo distintos puntos de la península itálica, la familia ducal abandonó Módena, refugiándose en un principio en la ciudad italiana de Monza, donde pasarían una larga temporada. Después realizaron una serie de cortas estancias en distintas ciudades italianas, hasta que finalmente llegaron a Austria, donde fueron acogidos por su primo, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras perder su abuelo, Hércules III, sus dominios, este acabaría siendo recompensado con el ducado de Brisgovia, el cual acabaría siendo heredado por su propio padre, Fernando Carlos, cuando su abuelo falleció en el año 1803. Cuando su padre asumió el control de dicho ducado, parte de la familia ducal se trasladó a Brisgovia. En cambio, Carlos Ambrosio, ante su gran debilidad y ante el avance de las tropas francesas, se refugió junto a su madre en el nuevo monasterio de Wiener Neustadt, en Austria. En el año 1804, el príncipe se trasladó al castillo de Serenc, en Hungría, el cual había sido cedido por su primo, el emperador Francisco, a la familia Austria-Este. Iniciaron en este lugar su formación eclesiástica, además de aprender húngaro. Mientras se formaba para el sacerdocio, Carlos Ambrosio recibió por mediación de su primo el emperador el cargo de administrador de la diócesis de Bach, recibiendo así el título de obispo conde, pese a que aún no era sacerdote, siendo finalmente ordenado como tal en el año 1807. Ante su importante linaje, todos esperaban que tuviese una meteórica carrera dentro del clero a una edad temprana, siendo nombrado por su primo el emperador como arzobispo de Esztergom, cuando tan solo tenía 22 años de edad, siéndole este cargo entregado tan solo 2 días después de haberse celebrado la boda entre su primo el emperador Francisco y la hermana menor de Carlos Ambrosio, la nueva emperatriz María Luisa, la cual se convertiría en la tercera esposa del gobernante. Aparte de ser nombrado como arzobispo, el Papa Pío VII le entregó al príncipe el cargo de primado de Hungría, algo que le permitió el poder tener una gran autoridad dentro de la Iglesia de Hungría. Su destacada posición dentro del clero húngaro le permitió a Carlos Ambrosio el poder coronar a su propia hermana, la emperatriz María Luisa, como reina consorte de Hungría, durante la ceremonia de coronación que se celebró el 17 de agosto de 1808, siendo una ceremonia muy emotiva. Durante su cargo como arzobispo, el príncipe visitaría todas las sedes de la Iglesia que se encontraban distribuidas entre los 23 condados que formaban parte del Reino de Hungría, aparte de que se convirtió en el señor del condado de Esztergom, algo que le permitió el poder formar parte del Consejo del Reino. Al ser uno de los máximos representantes de la Iglesia húngara, Carlos Ambrosio y su primo, el nadador de Hungría, José Antonio de Austria, fueron los encargados de organizar la administración y las defensas del Reino de Hungría durante las guerras napoleónicas. Incluso el príncipe se volcó en la organización de distintas festividades católicas, como es el caso de la Semana Santa, llegando a encabezar la procesión de dicha festividad en la ciudad de Košice, donde el propio príncipe llegó a cantar ante los asistentes. Carlos Ambrosio también se interesó por los asuntos bélicos, llegando a organizar un nuevo levantamiento nobiliario en el norte y en el oeste del reino, es decir, apoyó la unión de distintas tropas formadas por nobles húngaros que se unirían entre sí para hacer frente a la amenaza francesa durante las guerras napoleónicas. Carlos Ambrosio seguirá de cerca el desarrollo de las guerras napoleónicas. Por esta razón,
ordenó que algunos edificios santos, como antiguos conventos, monasterios o seminarios húngaros, se convirtiesen en hospitales militares, donde atendían a los soldados heridos o enfermos. El príncipe suele visitar muy a menudo el hospital militar de la ciudad de Tata, donde se mostraba muy cercano con los pacientes, acompañando a los heridos y a los moribundos. Incluso llegó a tener un trato muy cercano con los enfermos de las fiebres tifoideas, desobedeciendo así a los médicos que le aconsejaron que limitase el contacto con estos enfermos. Finalmente, Carlos Ambrosio acabaría contagiándose de dicha enfermedad y, como siempre había sido un hombre bastante delicado, acabaría sucumbiendo ante tal enfermedad en tan solo unos pocos días, muriendo el 2 de septiembre de 1809 a los 23 años de edad. Sus restos mortales descansan en la Catedral de San Adalberto, en Esztergom, en Hungría. No hay mucho más que decir sobre Carlos Ambrosio. Como otros tantos descendientes de la casa Habsburgo, sufrió de una gran debilidad y muchos pensaban que no llegaría a sobrevivir a la infancia, pero para sorpresa de todos llegaría a vivir hasta los 23 años de edad, algo que para muchos era impensable ante la gran debilidad que mostraba este príncipe cuando nació y durante su infancia. Ante sus problemas de salud, se pensó que lo mejor para él era desempeñar una carrera eclesiástica, algo que le ayudaría a llevar una vida tranquila y retirada. Pero Carlos Ambrosio demostró ser un hombre entregado a su cargo, llegando a ser uno de los miembros del clero más importantes de Hungría, además de que interfirió en la política y en la administración de dicho país, dejándose una pequeña huella en la historia, pese a su corta vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos Ambrosio de Austria Este. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Alisa Araneda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otros descendientes de la casa Habsburgo que hayan sufrido de una pésima salud, pero que para sorpresa de muchos llegaron a sobrevivir a la infancia. Y con esto me despido. Hasta la próxima.